Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la séptima sesión de nuestra unidad de aprendizaje, planeación y supervisión de ventas. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante que está relacionado específicamente con la fuerza de ventas. La parte más importante y medular que vamos a ver en esta unidad de aprendizaje y que les invito me acompañen. Dentro de nuestra sesión número 7, dentro de nuestro temario es el 3.2 donde vamos a partir, que es la selección del equipo de ventas, y que nuestro objetivo específico para esta sesión es que analizaremos el papel que desempeña la fuerza de ventas dentro de una empresa y la creación y el desarrollo de valores potenciales enfocados a los clientes y a sí mismos. Esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para que comprendamos la importancia de este grupo que es la fuerza de ventas dentro de una empresa. Dentro de la selección del equipo de ventas vamos a encontrar un tema muy importante que son las ventas personales. Yo me he permitido modificar un poquito la estructura y dejar las ventas personales hasta el final para que conozcamos poco a poco cómo se integra esa dinámica de la integración del equipo y después cuál es la meta a seguir dentro de las ventas personales. Dentro de las ventas personales es la meta que se sigue a final de cuentas ya cuando la empresa ha integrado su propio equipo de ventas y que está funcionando de manera dinámica y constante. La naturaleza de la venta personal les va a permitir a la fuerza de ventas pues toda una mecánica y todo un dinamismo, un reto para estar dentro de la empresa y cumplir esos objetivos que no necesariamente son de la empresa, sino que ya los comparte de manera personal el vendedor o el equipo de ventas. El papel de la fuerza de ventas. Como les había comentado, muchas veces en las empresas ni se les conoce, a los vendedores no se les conoce, siempre están afuera, siempre están en el mercado, siempre están con clientes, siempre están atendiendo a clientes, se les localiza a través de un radio, se les localiza a través de su celular, esperemos que no se les localice en casa o que sí se les localice en casa, pero no por efectos de trabajo, realmente no hacen base más que de manera muy eventual o muy necesaria dentro de las empresas. Dentro de esto, nosotros dentro del proceso administrativo que estamos estudiando, vamos a encontrar como parte importante y que vamos a canalizar nosotros como niveles de gerenciales hacia arriba, vamos a tener que poner nuestros ojos en ese grupo tan especial. ¿Por qué? Porque si todos somos importantes, todos los que hacemos parte de la empresa y nuestras actividades somos importantes. Sí, nada más que a los vendedores se les consiente y se les quiere mucho porque son los que traen los ingresos a la empresa. De esta manera a este grupo sí se le considera, sí se le toma como con ciertos privilegios y eso es lo que nosotros vamos a ver. Dentro de el diseño de la estrategia y estructura de las fuerzas de ventas vamos a encontrar diferentes situaciones. Hablemos y recordemos de la estructura que es parte de la organización o la parte medular, el soporte de las empresas. La estructura de la fuerza de ventas la va a estar organizando quien la dirija, que en este caso puede ser un ejecutivo o el gerente de ventas propiamente. Él sabrá cómo la determina, si la genera del mismo personal de la empresa o recluta de afuera hacia adentro. También nos menciona dentro de este diseño de la estrategia que pueden ser ventas territoriales. Bueno, pues eso también lo vamos a tener que ir determinando de acuerdo a la demanda y las condiciones en que se nos está exigiendo o la participación de nosotros como empresa para cubrir determinados territorios. De hecho, yo creo que ustedes saben que, por ejemplo, nosotros como observadores del mercado, no todos los productos llegan a todas partes de nuestro país, sino que necesariamente se lanzan esos productos a determinadas ciudades importantes de nuestro país. Todas son importantes, pero comercialmente tienen más auge. ¿Cómo cuáles? Pues estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando de Monterrey, estamos hablando de Guadalajara, de Puebla, de Acapulco, de Cancún. Todas estas ciudades muy importantes, muy interesantes en cuestión comercial.
Por eso es que muchos de los productos no los conocemos o no han sido penetrados en otros estados de la República, porque se piensa y se prueba primero en los mercados clave para que esto pueda resultar. De la misma manera estamos hablando acerca de la fuerza de ventas territorial. ¿Hacia dónde vamos a dirigir este grupo de vendedores? ¿Hacia dónde los queremos? ¿Queremos que sean de la ciudad o queremos que también sean foráneos? Eso es parte de la estrategia de la organización de la fuerza de ventas territorial. O bien, acerca del producto. Dentro del producto, bueno, pues conocemos un sinfín de productos y de servicios también. Estos son los que nos van a indicar hacia dónde vamos a canalizar a la fuerza de ventas. Ya sea que sea a determinadas zonas, al norte del país o hacia el sur, hacia el Bajío, también lo vamos a determinar porque dependiendo de la demanda del producto es hacia dónde vamos a concentrar nuestro esfuerzo de ventas. Por clientes, lo mismo es. Si nosotros tenemos muchos clientes en algún lugar, bueno, pues hacia allá vamos a enfocar nuestra atención. Nuestro grupo de ventas tiene que estar enfocado hacia donde hay más clientes. De cualquier manera, hacia donde tenga que ser, la organización que se tenga del grupo o fuerza de ventas tendrá que ser planeado y organizado para poder ubicarlo en donde se requiera. Y finalmente, la fuerza de ventas complejas. Bueno, pues ya hablábamos acerca de cuando tenemos que hacernos acompañar, ya sea nosotros como vendedores de manera individual o de manera particular, o bien nuestro propio ejecutivo o supervisor o gerente o líder de ventas nos va a decir si tiene esa situación de tener que ir a ver a un cliente específico o especial, pues a lo mejor él va a decidir quién de sus vendedores lo puede acompañar, o si es el caso a la inversa, que alguno de los vendedores tenga esa necesidad, pues tendrá que comunicárselo al gerente de ventas y hacerse acompañar de él para reforzar una venta que en un momento dado pudiera ser compleja y para poder concretarla, pues llevar un refuerzo, un respaldo. ¿Qué hay del tamaño de la fuerza de ventas? Bueno, eso también va a depender de las dimensiones de las empresas y de los objetivos que cada quien siga. No podemos tener muchos vendedores sin que estos tengan una función específica. Ya sabemos que su función general es la de vender, pero si no hemos alcanzado el grado que se requiere para que nosotros podamos soportar tener una gran cantidad de vendedores, entonces empezaremos con un número menor de vendedores para que estos empiecen a penetrar el mercado y empiecen a hacer su trabajo de manera gradual. Conforme nuestra empresa crece, crecen las necesidades, ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, cuando está en trascendencia la empresa, pues también el número de nuestros vendedores tiene que trascender y tiene que ser mayor, de tal forma que encaucemos esa fuerza de ventas, la canalicemos adecuadamente y no tengamos personas que estén sentadas sin hacer nada o al contrario, que no tengamos la capacidad para dirigir a una fuerza de ventas de esta magnitud. Otros aspectos en cuanto a la estrategia y estructura de la fuerza de ventas tiene que ver con su disposición, con su propio entusiasmo. Hay cuestiones que no nos las enseña nadie, son las que nosotros traemos genéticamente. Ese tipo de cuestiones van a permitir y van a facilitar mucho a la empresa conseguir sus objetivos. Los vendedores generalmente son personas entusiastas. Son personas proactivas, son personas con muchas cualidades y muchos talentos que muchos quisieran compartir, pero que bueno, pues a final de cuentas esto es algo que ya es de cada uno de ellos y que lo comparten con nosotros, sí, pero es difícil que nosotros a veces podamos desarrollar las habilidades que ellos ya tienen de por sí, porque es algo en un momento dado genético, ya es nato. Y también hablamos de otro aspecto dentro de la selección del equipo de ventas, de la fuerza de ventas externa o interna. Así como nosotros fuimos integrando en un momento dado, suponiendo que tenemos integrado nuestro equipo de ventas, que nosotros fuimos uno por uno integrándolo, también podemos solicitar un equipo de fuerza de ventas externo, que es lo que les comentaba, un staff, una agencia, un outsourcing. De esta manera, estos vendedores pueden ocuparse de las actividades que hacen nuestros vendedores de manera eventual. Eso dependerá de la organización de cada una de las empresas, como ya lo habíamos visto en la sesión anterior. No es algo que no se pueda hacer,
y es recomendable, bajo algunas circunstancias, como ya lo habíamos visto, que no me repercuta a mí en incremento de costos y que tampoco me desplace mi fuerza de ventas interna de mi empresa. Dentro de la selección del equipo de ventas, por supuesto que vamos a partir de lo que es el reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento y la selección de vendedores? Bueno, pues yo me voy a dedicar, porque estoy creciendo, mi empresa está creciendo, yo voy a requerir de más personas que se dediquen a las ventas, porque mi empresa, mi planta está produciendo más, la demanda me lo está requiriendo, entonces necesito representantes de ventas. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues voy a reclutar personal, vendedores específicamente. Los voy a reclutar y los voy a seleccionar. No nada más voy a decir, mira, pásale, vas a ser vendedor. No, necesito ver qué perfil tienen, cuáles son sus disposiciones, sus habilidades, sus cualidades, su interacción con los demás, su conocimiento sobre lo que yo hago y lo que yo produzco, su interés realmente, su constancia, su permanencia. En fin, tengo que ver una serie de cuestiones que a mí como empresario me convengan. Yo no puedo permitir que alguien venga a tratar de hacer algo que a lo mejor no lo conoce o a lo mejor no le gusta. Yo estoy segura que muchos de ustedes en este momento están pensando que muchos empezaron a trabajar en las ventas porque no les quedó de otra. No, yo como empresario no puedo contratar a una persona que no le queda de otra porque va de por medio mi imagen y además que mi producción se quede en el almacén. Y no buscamos, al día de hoy un empresario no busca almacenar nada, no debe de tener inventarios, debe de tener un desplazamiento constante de su mercancía. Así que de igual forma los vendedores deben de tener cualidades idóneas para que me desplacen la mercancía y que obviamente tengan esa actitud, que tengan ese dinamismo de hacer lo que yo pretendo que se logre de manera regular, constante. Así que esas personas que dicen que no tienen opción porque no tienen chamba, porque no tienen trabajo y no les quedó de más, no lo intenten. Las ventas es para personas que tienen proactividad, que tienen disposición. Y ya en alguna ocasión yo les había comentado que el 50% de todo lo que hacemos es actitud. Si no tenemos una buena actitud, no lo intenten, fracasamos. Cuando no empezamos de adentro hacia afuera, fracasamos necesariamente. A veces esa marcha forzada. No, nosotros debemos de desarrollar trabajos donde sean adecuados a nuestras cualidades y a nuestras habilidades. Y sí tengo que ser muy específica, que en el equipo de ventas se buscan personas que se manejen prácticamente solas, que tengan ese liderazgo de avanzar y solamente ser supervisados de manera eventual para retroalimentación, que lo vamos a ver adelante. Aquí nos menciona un punto muy interesante, que es que el 30% de los vendedores son responsables del 60% de las ventas. ¿Se pueden imaginar esto? Imagínense, tenemos 10 vendedores y con 3 hacemos el trabajo de 6. Esos vendedores son nuestros vendedores estrella. Hay muchas empresas que los clasifican de X, Y o Z manera y está muy bien, es parte de la motivación que veremos más adelante. A los vendedores se les quiere por la generación de ingresos que le propician a la empresa y sin embargo vean que dentro de los mismos vendedores hay vendedores muy brillantes que tienen muchas facilidades de tener una relación con los clientes y hay muchos vendedores que definitivamente pues venden bien y ese es su estándar, bien, pero hay quienes van más allá del promedio y son los que nos menciona la sugerencia que son el 30% de lo que tenemos de equipo y que hacen más de la mitad que lo hace todo el equipo. En fin, de esto quiero partir. Esas personas que realmente les interesa es porque no solamente dicen yo quiero ser muy leal a la empresa y a la firma y a la marca. Son personas que tienen intereses personales muy fuertes y que de esa manera tienen un entusiasmo hacia ellos, hacia adentro, que les va a permitir compaginar los intereses de la empresa con los intereses personales. Vamos a ver. De lo que les comentaba antes de que pasemos al perfil del vendedor, es que cuando un vendedor renuncia a la empresa, le pegan en donde más nos duele a todos, en el bolsillo.
Dice aquí que cuando un vendedor renuncia, el costo de encontrar otra persona que lo sustituya, capacitarlo nuevamente, dice, más el costo de las ventas que no hizo, dice, suele ser muy alto. Entonces imagínense, perdemos una persona, tenemos que sustituirla, y aparte de sustituirla, tenemos que deja de vender durante ese periodo en lo que yo busco otra persona que lo sustituya. Mis costos se van elevando por causa de una persona que no tenía la disposición para permanecer conmigo. Así que de esta manera debemos de ser cautelosos al reclutar personas para ser vendedores. Una empresa con un personal nuevo es menos productiva. ¿Será cierto? ¿Por qué? Bueno, pues cuando nosotros llegamos como nuevos a cualquier lado, aunque sepamos hacer nuestro trabajo, aunque hayamos tenido estudios profesionales o superiores o de posgrado, no necesariamente requerimos o tenemos esa facilidad para desarrollarlo. Además, cada empresa tiene su propia personalidad, cada empresa maneja las cosas de una manera muy personal. Así que nosotros llegamos como nuevos a capacitarnos, a aprender y a adaptarnos a lo que hay en ese entorno. De esta manera, al principio no vamos al mismo ritmo que los demás, somos lentos, porque además no queremos cometer errores, entonces nos vamos deteniendo, vamos preguntamos mucho, en el mejor de los casos. Imagínense un vendedor que tiene todos esos problemas, porque de alguna forma son obstáculos al inicio, pues no es una persona productiva al inicio. Así que muchos de los que no están de acuerdo o no les agradó o definitivamente no es lo suyo, entonces le dicen adiós a la empresa y se van. Pero además hay quienes se van dejando pendientes cuentas con algunos clientes. Esto no solamente perjudica en el sentido de costo para la empresa, sino también de imagen, de servicio al cliente. Porque imagínense que haya una constante rotación de personal, pues ¿qué va a pensar el cliente de nosotros? ¿Por qué no contratan personas que sean permanentes, que tengan un compromiso y que definitivamente me puedan atender? Porque la última vez me atendió fulanito y ahora es sutanito. ¿Quién sigue para mañana? Eso hace que muchos clientes pierdan la confianza que nos tienen a nosotros como empresa, y lo que hacemos es mejor canalizarlo a alguien que ha sido ya más constante o que ya tiene cierta trayectoria dentro de nuestra empresa. Pero esto sí le pega bastante a la imagen de nuestra empresa. Ahora sí, para que no tengamos todos esos obstáculos y caigamos en todos estos errores al reclutar a nuestro personal, hay que ser selectivos. Vamos a buscar un perfil adecuado del vendedor para que éste pueda posesionarse dentro de la empresa, identificarse, sentirse a gusto y ser parte de la familia empresarial. Como que dentro de las sugerencias que les propongo es una de las básicas, la motivación intrínseca. ¿Qué significa esta palabra? Suena raro. Bueno, la motivación intrínseca la trae cada uno de estos vendedores que ya saben a lo que van. Yo no necesito definitivamente que alguien me diga, ay, vas bien, vas bien. Yo de manera interna hacia afuera, yo me motivo. Yo me levanto con las pilas puestas y sé que las cualidades que tengo me funcionan muy bien. Tengo una motivación inherente a mí. Es algo que es parte de mí. Es algo que forma parte de mi entusiasmo. A lo mejor me gusta pues platicar con las personas, no le tengo miedo a hacer el ridículo, que en algún momento a lo mejor pues sí cometemos algún error, pero eso no me permite caer en una depresión. Al contrario, todos los errores que yo llegue a tener me van a servir para que más adelante siga funcionando muy bien. Y los supero, los mejoro, los corrijo, los elimino. Esa es la motivación intrínseca. Alguien que sabe su valía ya de entrada, ya antes de llegar a la empresa, ya se sabe quién es. Y el segundo punto es el estilo de trabajo disciplinado. Yo les hablaba de que los vendedores, solitos, nadie les dice, mira, tienes que ir a vender. Ya saben lo que tienen que hacer, así que ellos saben su trabajo y son disciplinados. Generalmente a muchos los encontramos con su portafolio o con una maleta o con un equipo con el que trabajan y todo eso. Su trabajo tiene que ser disciplinado.
Si no es disciplinado, pues entonces difícilmente va a tener esa congruencia de estar trabajando con clientes y con diferentes personas, porque no nada más manejan uno, ni dos, ni tres, son muchos los clientes que manejan y deben de ser muy cuidadosos con la información de cada uno de ellos. Por eso hay que ser disciplinados. Nos dice el punto 3, capacidad para cerrar una venta. Muchas veces, si algunos de ustedes han intentado las ventas, creemos que porque alguien ya nos dijo, ay, sí lo quiero, ya es una venta. Pues sí, pero ¿qué es cerrar la venta? Más adelante veremos de manera más genérica lo que es el cierre de venta y veremos que de alguna forma se requieren habilidades y herramientas para hacer esto. Cuando a mí me dice mi cliente, hazme un pedido de tanto y lo firma, en ese momento estamos cerrando la venta. Hay autores y de hecho hay líderes en el mercado que no consideran la venta cerrada hasta que ha ingresado el dinero a la empresa. Bueno, pues las dos son válidas y claro que sí, qué mejor que el ingreso entre a la empresa y de esta manera manejar como el cierre de ventas. Pero para llegar a ello, el vendedor realmente tuvo que prepararse, tuvo que conocer muy bien a su cliente para saber qué decirle, en qué momento decirle y en qué momento vender para que él firme el contrato. ¿Un contrato de qué? Pues de un pedido, ya sea de un servicio o de mercancías, de productos. Es importante esto. Así que si un vendedor sabe cerrar una venta, tiene un excelente perfil para ser contratado. Y el cuarto punto, tener capacidad de establecer relación con los clientes. Las ventas es un trabajo 100% de calidad humana. Yo me pongo en tus zapatos, tú te pones en mis zapatos y empezamos a tener empatía. Esa empatía me permite conocer qué tienes en este momento, tú como cliente. Yo como vendedor no me puedo permitir la situación vulnerable emocional, no, pero el cliente sí, por eso es nuestro cliente. Y nosotros debemos saber qué le está pasando y qué necesita que yo pueda ofrecerle. Y obviamente muchas veces no está requiriendo en ese momento de nuestra mercancía, pero está requiriendo de nuestro servicio, de nuestra atención como seres humanos. Esa es una de las partes que la venta personal no está tan detallada, que nos la tenemos que aprender por nuestra cuenta. Esa venta personal en ese momento a lo mejor no puede cristalizarse, pero si yo doy un buen servicio, doy una buena atención a ese cliente, es muy probable y yo puedo asegurárselos prácticamente que ese cliente me va a buscar. ¿Por qué? Porque lo atendí bien, porque di un buen servicio y el día de mañana me va a comprar lo que yo le quiera vender. Esto es el perfil del buen vendedor. ¿Cuáles serían las fuentes de reclutamiento? Ay, licenciado, ¿qué cree? Yo tengo unos amigos que andan desempleados. Podría ser. Ah, mi hermano ahorita está necesitando trabajo de medio tiempo. Tal bien. Bueno, pues de manera informal nos podemos comunicar, el mismo grupo de ventas puede decir, ah, fulano sí también. Podemos recomendarlo, podemos hacer que se acerque al gerente de ventas o al área de capital humano y pues que de alguna forma sea entrevistado y demás. Las fuentes de reclutamiento que aquí estoy proponiendo, bueno, pues es las que la misma empresa realiza su propia selección y reclutamiento, que puede ser de boca en boca, que se le conoce como publicity dentro de la mercadotecnia y que, bueno, pues uno dice, me falta un vendedor, lo comento y alguien me puede sugerir a alguien, lo puedo entrevistar y en un momento dado a lo mejor se puede incorporar al grupo o fuerza de ventas. Pero también están las agencias de empleo, los headhunters, los buscadores de empleo a través de internet o publicando anuncios clasificados y los servicios de bolsa de trabajo en las universidades. Estas son solamente algunas de las opciones, de las fuentes que hay para reclutar personal. Todas son válidas siempre y cuando yo cuando reciba a mi sustentante, a mi candidato a vendedor, cumpla con las expectativas que yo tengo como empresa y como gerente de ventas y además que yo vislumbre que se puede integrar al equipo que ya tengo y que de alguna forma tenga esa actitud y esa disponibilidad.
Así que estas son las fuentes de reclutamiento. Las técnicas de selección. Estas son muy interesantes porque nosotros podemos reclutar personal de donde quieran, hasta en nuestro camino nos podemos topar con personas que en un momento dado nos ofrezcan hasta sus servicios. Pero ¿cuáles van a ser las técnicas de selección? ¿Cómo voy a saber que esta persona que se cruzó en mi camino realmente tiene las características necesarias para desempeñarse dentro de la fuerza de ventas de mi empresa? Pues aquí se menciona que sí, el reclutamiento atrae a muchos candidatos, pero no todos necesariamente cuentan con esa posición que los hace pues favorables para nuestra empresa. Hay quienes les hacen una entrevista muy formal. Sí, a lo mejor hasta hemos sido nosotros también parte de ello, hemos participado de entrevistas muy formales, donde se nos preguntan muchas cosas con el objeto de conocernos, de que nosotros seamos transparentes en nuestras respuestas y que en un momento dado, si no somos adecuados para el perfil que se requiere para ese trabajo, bueno, a lo mejor nos pueden canalizar hacia otro lado. En fin, una entrevista formal es de esa magnitud. Una entrevista informal es la que yo comentaba, que puede ser alguien conocido que nos lo están recomendando y que en un momento dado nos convenza rápidamente de su posición y de querer participar con nosotros en el equipo de ventas de la empresa. Hay otra técnica que es la aplicación de pruebas y entrevistas en fases. ¿Quiénes no hemos hecho un examen psicométrico, uno de matemáticas, uno de inglés, de conocimientos técnicos básicos? En fin, todo esto va representando diferentes etapas del proceso de contratación. Uno de esos procesos también habla de entrevistas en fases. Bueno, ya platicaste con el de hasta arriba, ahora vas a platicar, ya platicaste con el gerente, ahora vas a platicar, no sé, con el supervisor de ventas. Y ya que ahora vas a platicar con el líder del proyecto. Y entonces son entrevistas en fases, son sucesivas. En algunos lugares únicamente con que hablemos con el de capital humano es suficiente. Bueno, pero hay empresas que deciden que sea de esta manera y que mejor. Y yo les voy a dar una sugerencia. Cuando vayan a buscar empleo a cualquier lado y empleo de lo que ustedes quieran, siempre traten de buscar el acercamiento con la persona que va a ser su jefe inmediato, porque es con el que vamos a tener relación indefinida. Eso es importante que se los comente y que lo vean, porque cuando no hacemos clic con una persona, es más factible que nosotros queramos salir de la empresa más rápido que ella. Y cuando hacemos equipo con una persona, nuestro trabajo camina sobre ruedas. Y finalmente hay otra que son las pruebas formales para medir aptitudes para vender. Eso es importantísimo. Habilidades analíticas y organizacionales, los rasgos o características de personalidad y su presentación. Todas estas cualidades deben de venir en el mismo paquete. ¿Por qué? Porque así son los vendedores. Los vendedores tienen todos esos talentos y además son carismáticos y son muy abusados y están organizados de tal manera que prevén muchas cosas. Las habilidades que han desarrollado les permiten ser tan intuitivos y tan sensitivos que por eso la gente los quiere. Así que vamos a continuar. La inducción al puesto. Ya seleccionamos a nuestros vendedores, ahora ya están siendo ingresados a la empresa. ¿Qué va a suceder ahí? Muchos a lo mejor conocerán el medio, otros no, a lo mejor es su primera experiencia dentro de las ventas. Bueno, pues la empresa tiene la obligación de darles esa inducción a lo que van a hacer. Porque si yo quiero que funcione, a lo mejor puede tener todas las cualidades del mundo, pero si yo no le digo qué es lo que se busca, ese desconocimiento va a permitir que él cometa errores. El desconocimiento siempre nos va a llevar a cometer errores. Y eso es de lo que no se trata en esta ocasión. Así que vamos a capacitar a nuestros vendedores. ¿Cómo los vamos a capacitar? Bueno, aquí hay una sugerencia que habla acerca de que, de hecho, de manera introductoria se les tiene que explicar de qué se trata su trabajo y puede consistir de manera de pocos días, pocas semanas. Nos menciona que hasta un año o más, depende de qué se trate.
Y posteriormente hay una capacitación continua a través de seminarios, de reuniones de ventas o a través de internet. Actualmente, si ustedes le entran a la web y buscan qué información hay respecto a las ventas, respecto a mercadotecnia enfocado a las ventas y los libros que hay, es increíble la información de la que podemos beneficiarnos. Así que la capacitación debe de ser continua, una introductoria y posteriormente de manera permanente. Nosotros sabemos que los vendedores incluso se van a convenciones, a lugares muy bonitos para que estén a gusto y que reciban con mucho beneficio la información que se les imparte ahí. Así también aquí menciono que la capacitación es equivalente a muchos millones de dólares. Sí, sí es cierto. Las empresas que están dedicadas en gran medida a las ventas, porque algunas empresas únicamente son productoras y tienen algunos intermediarios, como lo habíamos visto muy al principio de nuestra materia. Bueno, pero aquellas que sí se encargan directamente de estar en contacto con el consumidor final, van a invertir en capacitación mucho dinero, pero ahorita vamos a ver por qué. Aquí hay un ejemplo de una empresa galletera. Esta empresa galletera es Nabisco. Nabisco fue absorbida por otras empresas, ahora es Gamesa Quaker. Y este ejemplo que se los estoy poniendo pues es real. Dice aquí que implementó un programa de ventas profesionales de 2 días, solo 2 días. Dice, en el que a los vendedores se les enseñaba a planear y hacer presentaciones profesionales. El artículo no especificaba de qué tipo de presentaciones profesionales y sin embargo el hecho de que ya hablemos de una técnica, bueno, pues los hace hábiles y profesionales. Y dice que se invirtió por cada uno de esos vendedores $1,000. De hecho, $1,000 es mucho dinero para invertir en solo 2 días con mis vendedores. Y sin embargo, la retribución nos dice que produjo ventas por $122,000 por cada representante de ventas. ¿Es negocio? Sí, sí es negocio. Yo capacito a mi personal y nunca voy a decir que la capacitación me sea un costo, sino una inversión. Voy a invertir en mi en mi personal, y mi personal tiene que dar resultados. Y si da resultados como estos, magnífico. Pero ¿cómo voy a capacitar a mi personal? Bueno, pues hay programas que reúnen diferentes tipos de objetivos y esos programas con sus definidos objetivos también me van a permitir de una manera o de otra medirme como empresa qué es lo que estoy haciendo. Dice que los vendedores necesitan conocer e identificarse con la empresa y sus productos. Esto es absoluto. Mientras nosotros estemos más involucrados con lo que se hace en el lugar de nuestro trabajo, va a ser más fácil que nos desempeñemos y los vendedores con mayor razón. ¿Por qué? Porque son los que salen al mercado y son la imagen móvil de una empresa y ellos pues deben de saber perfectamente de a qué se dedica la empresa y cuál es la gama de productos que están ofreciendo, productos o servicios, eso es indistinto. Así que, ¿cómo qué? Bueno, deberán de saber la descripción de los objetivos, la organización, la estructura financiera, las instalaciones, cuáles son los principales productos y mercados de la empresa. Deben de conocer esta información así, aquí, tenerla presente. También deben de conocer acerca de los clientes y los competidores, cuáles son las estrategias que nos diferencian a nosotros de la competencia y qué es lo que hace la competencia para no dejarse de nosotros. En fin, necesitan saber también las necesidades, los motivos y los hábitos de compra de los clientes. Toda esta información es importantísima que los vendedores la manejen. Mientras más información tenga, recuerden, por ahí alguien decía en el pasado, uno de mis profesores, que el que tiene la información tiene el sartén por el mango. Y de veras que sí, las personas capacitadas son las personas que nadie les va a decir, ay, creo que tienes razón. No, una persona capacitada te va a decir, es esto por esto. Una persona que está actualizada, una persona que es vigente, siempre va a tener la convicción y la seguridad de lo que está diciendo y haciendo. Es congruente, es de manera lineal. Así que toda la información que reciban los vendedores va a ser importante para desenvolverse en el proceso de ventas. Así también, como les comentaba, dentro de la web,
encontramos capacitación a distancia. Esta capacitación nos va a proveer de ejercicios, desde los más sencillos hasta dinámicas complicadas, donde se les van a poner retos a los mismos vendedores, donde se recrean entornos y situaciones de compraventa y cómo va sorteando los obstáculos que ahí se ponen. Todas estas cosas se les deben de proveer a los vendedores de tal forma que se les complemente y estén capacitados para enfrentar el reto de salir al mercado. Pero viene una parte muy interesante. ¿Cómo se les va a remunerar a los vendedores? Porque ellos pueden ser muy buenos, pero tienen que tener una motivación, aparte de la intrínseca, tienen que tener otro tipo de motivación. Esa motivación se le denomina incentivación. No solamente lo que perciben en su sueldo, sino algo adicional. Aquí dentro de la remuneración a los vendedores, las empresas tienen una serie de combinaciones que, bueno, les va a permitir organizar a sus vendedores con la combinación más adecuada dependiendo de la empresa y dependiendo del grupo de ventas que tengan. Aquí nos dice que las empresas deben contar con un plan atractivo de ingresos para cada uno de los vendedores, que se debe de integrar de una cuota fija, una cuota variable, gastos y prestaciones. Bueno, pues hay muchas empresas, la mayoría que tienen vendedores, se les denominan un sueldo base más comisión, que es una cuota fija más una variable, y juntos es el sueldo de un vendedor. Y también a los vendedores con ciertos niveles, e incluso los que son foráneos o que viajan, se les absorben sus gastos y también las prestaciones que se les otorgan, no solamente por ley, sino que también de alguna forma, alguna actividad extraordinaria que lleguen a hacer, se les es incentivada a través de bonos o prestaciones. Todo esto hace que un vendedor no solamente sea competente, sea competitivo, alguien que le gusten los retos. ¿Por qué? Porque un factor muy importante en la vida de cada uno de nosotros, sin necesidad de ser vendedores, es el factor económico. Cuando nosotros tenemos un buen nivel de ingresos, tenemos un buen nivel de vida, y obviamente eso se ve reflejado en nuestra actitud frente a todo lo demás. Los vendedores generalmente tienen una buena actitud frente a todo lo demás porque alcanzan esos retos, y esos retos generalmente les repercuten o les representan en ingresos. Por eso es importante que los vendedores sean cuidados en todas las empresas, porque siguen trabajando como maquinitas, de manera muy, muy dinámica. Así que la gerencia debe de decidir cuál es la combinación de todas estas propuestas o de estos incentivos para que cada uno de los vendedores se sienta cubierto o gratificado por sus acciones en las ventas. Aquí hay una sugerencia que es el 60-40. Estamos hablando del 60% de salario más el 40% de incentivos o comisiones. Creo que en nuestro país es al revés. El 40% es el sueldo base y el 60% son las comisiones. Por eso, de tal manera que quien es un excelente vendedor no le va a importar qué porcentaje sea, porque finalmente va a ir por la comisión. La comisión es lo que les va a representar un ingreso más atractivo y que, integrándolo a todo lo que son sus percepciones, es un sueldo sumamente interesante. Vamos a continuar con la inducción al puesto. Los vendedores, como les había comentado, de manera autónoma se dirigen, son dispuestos y son proactivos. No obstante, si es un número muy grande, se va a requerir de que alguien los esté supervisando. Aquí en esta parte que estamos llegando de nuestra sesión, bueno, pues la supervisión de los vendedores va a ser de esa manera. Es un vendedor que lleva la delantera dentro del grupo de vendedores y que va a estar más de cerca, no tanto como entre ellos, ni tan lejano como el gerente, sino es una persona intermedia entre el vendedor, está el supervisor y después el gerente de ventas, y bueno, tiene varias funciones el supervisor. El supervisor puede ser un líder continuo a la fuerza de ventas, o bien directamente el gerente de ventas debe de hacer este papel de supervisar. Así que mediante la supervisión, las empresas dirigen y motivan al grupo de ventas. De esta manera se cree, y obviamente tiene que ser, que ellos realicen un mejor trabajo. Si yo estoy al pendiente de cada uno de mis vendedores y veo que todos están bien,
ok, no hay ningún problema. Si yo veo que alguno está un poquito fallando en algo, pues me voy a acercar, voy a tener la oportunidad de acercarme y preguntar qué te está pasando, ¿no? ¿Tienes algún inconveniente? ¿Tienes algún problema? Muchas veces los problemas personales, claro que los reflejamos en otros aspectos de la vida. Así que la supervisión es importante para darle continuidad al trabajo de la fuerza de ventas. La supervisión nos va a permitir que se nos indique cuál es nuestro mercado meta y obviamente establecer las normas para realizar las visitas de ventas. La supervisión puede ser tan cordial y tan flexible como el supervisor tenga habilidad para manejarlo, o bien tiene que ser en un momento dado hasta lo que les decía de calidad humana para ir más allá de lo que yo estoy viendo en mis vendedores. También la supervisión nos va a especificar el tiempo que vamos a dedicar a la búsqueda de nuevos clientes o de nuevas cuentas y además en cuánto tiempo lo voy a desarrollar. Una de las herramientas para esto, para la supervisión, es el plan anual de visitas y también tenemos otra herramienta que es el análisis de tiempos y obligaciones. Estas dos herramientas nos van a servir para ver en qué medida, en qué tiempo yo voy a realizar visitas a qué clientes, en qué meses y durante cuánto tiempo. Todo esto va a servir para planear, no solamente de manera empresarial, sino también de manera personal mis tiempos para no quedar mal con ninguno de los clientes. Yo también como vendedor y como supervisor tenemos que coordinarnos para participar en exposiciones comerciales, asistir a otras reuniones, a los seminarios y también realizar investigaciones de mercado, que aunque no es mi competencia, lo puedo hacer de manera informal. Así que los vendedores también, algunos son viajantes. Nos dice aquí esta parte que viajan, esperan, comen y descansan haciendo tareas administrativas, porque generalmente toda su demás rutina es en el campo de manera práctica. Y todo lo que es administrativo, pues se lo llevan, a veces lo hacen en oficina, a veces lo hacen en casa. Eso depende de las circunstancias de cada uno. Ya nosotros capacitamos, ya lo supervisamos, están trabajando el grupo de ventas muy bien, pero ¿cómo voy a saber que lo hacen muy bien? A lo mejor a mí me parece que lo hacen muy bien. Bueno, pues nuestro siguiente elemento es la evaluación de los vendedores. Voy a tener que utilizar algunas formas de medir que los resultados sean los que se están esperando. La evaluación de los vendedores son a través de un proceso. Este proceso lo conocemos como retroalimentación. La retroalimentación es algo que me va a servir a mí para conocer cómo me estoy conduciendo. Porque generalmente decimos, pues estoy bien, lo estoy haciendo bien. A quien le preguntan algo y dice, no, lo estoy haciendo mal. Generalmente decimos, lo estoy haciendo bien. Pero si hay alguien de manera externa que viene y me dice, mira, estos indicadores muestran que no lo estás haciendo muy bien, vamos a corregir, vamos a ver de qué manera tienes que superar esto, o hay que quitar, o hay que poner, o hay que mejorar, o que qué bueno, lo estás haciendo excelentemente bien. Todo esto es a través de la retroalimentación. ¿Cómo voy a recibir yo esa información? Bueno, a través de informes de venta, planes de trabajo que pueden ser semanales, mensuales o a largo plazo. Informes de visitas a clientes, informes de gastos, observaciones de nuestros compañeros incluso, encuestas a clientes o también conversando con otros de nuestros compañeros que son vendedores. Toda esta información es valiosa para que yo pueda retroalimentar a mis vendedores. Yo como supervisor o como gerente, esa información para mí es básica y tener que mostrarles a ellos cuál es la dinámica y cuál es el objetivo. No se trata de criticar, no se trata de marginar, se trata de ser mejores. La retroalimentación siempre va a funcionar de esa manera. Así que de la misma manera se espera que la actitud del vendedor sea de recibir bien esas sugerencias que nos dé nuestro supervisor. Dice aquí que la evaluación formal obliga a la gerencia a desarrollar y comunicar normas claras para juzgar el desempeño, así como retroalimentación constructiva que los motiva a continuar con un buen desempeño. ¿Sí? Si nosotros hacemos las cosas de manera positiva, con el objeto de mejorar las actividades de nuestros vendedores, de ninguna manera tiene por qué haber un conflicto, sino al contrario, motivarlos para que continúen siendo las excelentes personas que vienen desempeñándose en su trabajo de ventas.
Dentro del proceso de las ventas personales que les había comentado al principio, dije, lo voy a dejar hasta el final, lo retomamos. ¿Por qué? Porque ya vimos todo lo que es desde conseguir un vendedor hasta lograr que este vendedor permanezca y se le evalúe y que continúe con nosotros mejorando. El proceso de ventas son pasos que un vendedor no solamente debe de seguir, sino debe dominar, y cuyo objetivo es conseguir nuevos clientes y lograr que estos se lleven hasta los pedidos, se realicen los pedidos. Pero aquí no solamente es lo que les comentaba, no solamente es levantar un pedido, eso es fabuloso, para la empresa es genial, pero sin embargo cuando hablamos de las ventas estamos hablando de una tendencia, de una relación personal, estamos hablando de la calidad humana. Ese es el enfoque que muchos de los vendedores les resulta tan excelente instrumento que los lleva al éxito. De esta manera, este proceso de esta relación con los clientes, de mantener esa relación, consta de 7 pasos que dicen: búsqueda y calificación de prospectos. Los vendedores cuando salen al mercado, aparte de tener sus clientes seguros, también van a buscar otros prospectos. No nada más me voy a quedar con mi cartera que ya integré o que se me entregó. Yo tengo que seguir trabajando y buscando para tener más clientes, prospectos que lleguen a ser clientes. Para hacer esto, a lo mejor yo ya revisé en una empresa y por ahí me recomendaron a alguien y todo esto. Ok, ya lo tengo ubicado, ya sé quién es. Bueno, pues ahora voy a tener un preacercamiento. Voy a investigar quién es, dónde están sus oficinas, dónde están sus sucursales, a qué se dedica, quiénes son sus competidores. Voy a ver todas las oportunidades que yo tengo para seguir al punto 3, el acercamiento. Voy a buscar la manera de coincidir, voy a buscar la manera de tener una cita con el dueño de la empresa. Este es el acercamiento. El siguiente paso es la presentación y la demostración. Si yo consigo una cita, que sería excelente, entonces voy a presentarme y además voy a demostrarle a qué me dedico. Una serie de información que le voy a ofrecer de tal forma que esa persona tenga la necesidad de seguir escuchándome. Y el punto número 5 es el manejo de objeciones. Generalmente en una negociación siempre va a haber objeciones. Siempre va a decir, no me gusta el color, es que son muchas cosas, es que a lo mejor el servicio no está bien, es que yo lo necesitaría así. Pues el vendedor tiene que tener la capacidad, el conocimiento y las habilidades para sortear todos estos obstáculos y obviamente contestarle de manera positiva, de manera que lo deje claro, que dejen claro cuál es la posición de él como vendedor y representante de una empresa para satisfacer las necesidades por completo de su posible cliente. Y el cierre. Volvemos a repetir lo que es el cierre, que a final de cuentas pues es la firma de un contrato en el que se está levantando un pedido. Y no termina ahí el trabajo de un vendedor. Yo ya me llevo mi pedido y lo llevo a la empresa, pero posteriormente al que se surta ese pedido, yo debo de estar en contacto con mi cliente, debo de darle un seguimiento. Eso es parte del servicio y de esa relación que se tiene vendedor con su cliente, que va a perdurar a través de mucho tiempo cuando el servicio es muy bueno. Yo como vendedor tengo que garantizarle el servicio a mi cliente de lo que yo le ofrecí, que se esté llevando a cabo como debe de ser. Y si no, yo mismo voy a ofrecerle soluciones cuando haya alguna cosa que no haya sido de su agrado, yo voy personalmente a ofrecérselo. De esta manera estamos nosotros cerrando lo que es esta unidad número 3 con el proceso de las ventas personales, invitándoles a que lean. Hay mucha información, hay revistas muy padres que ustedes pueden ver en el mercado, que son especializadas para las ventas y que además yo se las sugiero porque son artículos muy motivacionales. Si no quiero ser vendedor, no hay problema. Sin embargo, los artículos me enriquecen mucho porque me ayudan a ser muy ágil en la forma de pensar, de dirigirme. No crean que nada más los vendedores son los que tienen que eliminar obstáculos, también nosotros en nuestra vida en general. Así que yo les sugiero que esta información que hemos visto de manera muy rápida, ustedes tengan la oportunidad que con detenimiento la vayan desglosando con detalle. Nuevamente, pues se terminó la sesión.
Un gusto, nos estamos viendo la próxima ocasión.